Bueno, muy bien, señores y señores, en esto estamos. 19:35, está con nosotros el diputado Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, mirabas atrás todo lo que íbamos contando y ponías caras. No, porque digo, la comida deben ser las milanesas que come con Macri, incluye ahí también. Y entraña. Y la entrañita. La milanesa no anduvo, cambiaron el menú y el pacto empezó a andar. Y la entraña se ordenó. No, y después vos planteabas lo de la comida del perro, la verdad que si es parte de su entorno está bien que lo paguemos. A mí me preocupa más el 30% de los viajes al exterior que pagamos entre todos para que reciba premios. Eso fue un motivo de debate entre los señores de 10 minutos. Un poquito más. Los dos señores se pusieron las dos posturas y vos querés sumarte con otra postura. Son ¿cuánto dijiste? 2.3 millones de dólares en todos los 14 oficial. viajes. Al oficial porque el Estado no paga impuestos. No es por los viajes, porque obviamente un presidente tiene la responsabilidad de representarnos en el mundo. Cuando 1 de cada 3 viajes son para la gira de promoción personal, es un poco mucho, más en un contexto como que está. Javier Díaz te diría, voy a hacer Javier Díaz, Sí. ¿cómo dividís, cómo sabemos que es personal o de Estado? Cuando va a Praga a recibir un premio por un doctorado que no hizo, y Petri y la hermana compran chocolate en las calles de Praga y se suben una selfie a Instagram, es personal. Ah, pero lo de Petri y compañía... Pero lo pagamos entre todos. Yo hablo del presidente. No, bueno. No, es parte... No, porque en el informe aparece también la comitiva. Claro. Es otra cosa. Por eso te digo, el cálculo es con el presidente y toda la comitiva. Lo que te pasa. Eso es otra cosa. Independientemente de eso, digo, vos hablabas, Fabián, de las 3.500 preguntas que respondió o no respondió Franco. No, 3.500 le contestaron 2.100. 2.100. Eso es parte de una anomalía, porque el Congreso debiera poder tener un circuito de información y de pedido de informes que habitualmente tengamos la información y no que venga el jefe de gabinete a no responder nada, porque la verdad que hoy el informe fue bastante flaco, más allá de las preguntas que haya respondido. Lo que pasa es que el Ejecutivo y el oficialismo en el Congreso, ¿qué hacen? Mandan casi todos los pedidos de informe a las comisiones que preside la Libertad Avanza, entonces no avanza nadie. O sea, la Libertad avanza, pero los pedidos de informe no avanzan, y ahí nos quedamos sin saber. Entonces viene el jefe de gabinete, todos metemos todas las preguntas que tenemos desde el 10 de diciembre hasta acá, y bueno, se le recarga al jefe. El señor Gonzalo Prado tiene la información de que el lunes hay una reunión muy importante entre Ritondo, Francos, Martín Menem y algunos más, donde le van a pedir al gobierno que haya algún tipo de reconocimiento a los jubilados, que hoy Adorni dijo que no, los 13.000 pesos que le correspondería a lo de la mínima, según lo que ustedes votaron. Según Gonzalo, ¿cómo es? Si eso no, ¿vos dudás de que PRO aporte el tercio? Uno de los acuerdos que hay para lo que tiene que ver el apoyo del PRO al veto presidencial de las jubilaciones es que se tenga en cuenta la compensación del primer trimestre. Porque en el primer trimestre del año los jubilados perdieron, lo habíamos dicho, entre 7 y 8%. La ley que se sancionó, además de cambiar la forma en la que se calculan las jubilaciones, compensaba eso. En ese punto está de acuerdo el PRO, al punto tal que Vidal presentó un proyecto que fue el primero en este sentido. Primero de todos. Y se había tejido un acuerdo de que se iba a dar un mecanismo de compensación. Si ese mecanismo finalmente se retira, es muy probable que el PRO diga, no, ¿sabes qué? Yo voy a acompañar al resto de la oposición. ¿Cómo estamos? Yo para explicar un poquito de qué va el proyecto que se aprobó. El proyecto tiene varios componentes. Claro. Uno, como decían recién, es ese 8% que se perdió en enero. Y después hay un recálculo del básico para la jubilación mínima que básicamente integra lo que hoy es el bono. Vos pensá que el domingo 1 de septiembre a las 23:59 se publicó el decreto que le dijo a los jubilados, este mes también cobran el bono de 70.000 pesos. O sea, los jubilados hasta el domingo 1 de septiembre, 10, 11 de la noche, estaban cobrando una mínima de 234.000 pesos. Entonces, en el recálculo de la mínima, eso lleva a la mínima a 317.000 pesos, que en realidad no son 13.000 pesos más que ahora, sino que todo eso va al básico, por lo tanto impacta para los próximos aumentos, impacta para el aguinaldo y obviamente también fortalece un poco porque de ahí se hacen contribuciones patronales. Esa es una parte del proyecto. Sí. Otra parte es la fórmula que nosotros en el Congreso agregamos la inflación como ya está en el DNU, más la mitad de lo que crezcan los salarios, como para que en algún momento las jubilaciones no solo le empaten, sino que le ganen un poquitito a la inflación. Los otros dos componentes, que son los que el presidente hace referencia, es compensación a las cajas de jubilaciones de 13 provincias, mi provincia Santa Fe, 430.000 millones de pesos. Pero se lo van a meter en el presupuesto ustedes, si no. Bueno, ahí voy. En el proyecto, como no está en el presupuesto, se puso. Y lo otro era el pago de la sentencia de los juicios. Se abrió una negociación
antes del veto, y hubo reuniones con la esto jefatura de no, gabinete. nunca la primera En el confirmación Senado. que hay. Hubo una Siempre supimos que el rumor. ¿Hubo reuniones? Hubo Las de reuniones y una Rolandi negociación. ¿Para qué? Para que en el veto parcial quitara compensación de cajas, lo discutimos en el presupuesto, pago de sentencias, lo discutimos en el presupuesto, reconozcan el aumento y lo perdido en el mes de enero. El presidente, con este estilo que tiene, autocrático, que avanza, que se quiere llevar puesto todo y que se quiere llevar puesta las instituciones, dice veto total, degenerados fiscales, 370.000 millones de dólares a perpetuidad, 62% del PBI, dato desmentido en el propio decreto del veto, donde el gobierno reconoce que es el 1,02 del PBI por año la recomposición a los jubilados. Bueno, en esa grandilocuencia que tiene el gobierno, veto total. Ahí estaba Eso María. cerró la puerta a Sí. esa negociación y bueno. ¿Y por qué ojalá, se terminó esa ojalá. negociación? No, se terminó porque el gobierno vetó completamente y el Congreso, en uso de sus facultades, estamos, porque nuestro bloque es uno de ellos, estamos juntando uno a uno los diputados Más de los temprano, tercios antes que para vos discutir. llegaras, Carla Carrizo nos dijo que están queriendo sesionar el miércoles que viene. Bueno, hay una posibilidad de sesionar el miércoles que viene o la otra semana, puede ser que pase por comisión o no. Vamos a sesionar cuando tengamos los 2/3. Te puedo decir, Fabián, que hay muchos diputados que votaron en contra de este proyecto originalmente, pero el veto ofendió tanto que es desconocer la voluntad de la mayoría del Congreso. El Senado lo votó con 3/4 y en diputados salió ya con 2/3. Entonces, creo que se está armando una mayoría, incluso quizá más sólida que aquella vez. ¿Vos crees que no van a tener 2/3 el gobierno? Sí, yo creo Bueno, perdón, ¿que el gobierno no va a tener el tercio? No tiene el tercio, necesita algunas ausencias y la colaboración de algunos diputados. ¿No habrá y algunos diputadas. gobernadores que producieran algunas ausencias? Bueno, a esos gobernadores, si me permitís, quiero decirles que desde enero este gobierno no les cumplió una sola de las promesas. Entonces piensen en los jubilados, no piensen en una promesa que el gobierno no les va a cumplir. En febrero la ley base se cayó porque el gobierno no cumplía las promesas de Franco por un lado y Pose, y después Milei y Santiago Caputo desautorizaban. En junio, misma dinámica. Igualmente se votó la ley bases, no se cumplió ninguno de los compromisos. El pacto de mayo, papel mojado. Entonces, en lugar de mirar figuras que a futuro no van a ningún lado y promesas que el gobierno no va a cumplir, que piensen en los jubilados de las jubiladas de Hubo la provincia. ayer, hay algunos gobernadores que cuando hablan, digo yo, por ejemplo Zamora, que habla muy poco, salió muy duro contra el acuerdo entre Milei y la capital. Es otro ataque artero al federalismo, una burla al resto del país. Digo esto porque sé también, y vos contaste algo ayer, Gonzalo, enojos de Nacho Torres y de Frigerio. Sí, te diría que son Torres. Cuando Javier Frigerio, decía, hay cosas que no puedes hacer antes de buscar el tercio. el gobernador. Calentaste gobernadores con la El recepción. gobernador de la provincia del señor, Puyaro. Puyaro, no solo con haberle dado la plata, sino con la foto de claro. Jorge. Que a su vez la Ciudad de Buenos Aires tiene un fallo a favor. No es que se esté afanando. La Ciudad de Buenos Aires tiene razón en el planteo. Fabián, pero Que era plata que tenía. Ahora, la pregunta es, ¿era ayer el día? Si querés se la devolvés la plata. Para hacer el acto que hicieron cayó muy mal en muchos gobernadores. déjame darte 3 números para que tomes dimensión. La Ciudad de Buenos Aires, con el traspaso de las líneas que dice me hago cargo de los subsidios y por ahora no aumentar, esos subsidios representan 8.500 millones de pesos. El déficit de la caja de jubilaciones de mi provincia, Santa Fe, por año, que el gobierno debiera pagar en un 70% y no paga, 430.000 millones de pesos por año. ¿Cuánto le transfirió el gobierno nacional ayer, luego de firmar el traspaso de las líneas de transporte al gobierno de la ciudad? 450.000 pesos. Más que el déficit de Santa Fe, que debe... todo Pero el esa año. plata no es la que le había sacado Alberto. Bueno, pero digo... La ciudad, acá me pongo porteño. No sabían sacar, Yo voy a no defender sabían las sacado. provincias. Me pongo, no sabían sacado esa plata. Mira, este gobierno, Fabián, es extremadamente federal para cobrar impuestos, es federalismo recaudatorio y nada de federalismo en la distribución. Porque hoy mismo en Federalismo este momento... federal, porque dice que es federal para recaudar y unitario para Claro, distribuir. porque, por ejemplo, en este momento una persona que nos esté viendo se va a ir a cargar nafta con el auto. Por cada litro de nafta o gasol que cargue, Sí. en Santa Fe, en Rosario, en Tucumán, en Tilcara, donde sea, va a pagar un impuesto que este gobierno incrementó en 500%, que es el impuesto a los Impuesto a los combustibles combustibles. líquidos. Eso debiera ir a compensar el transporte del interior. ¿A dónde va? Al Tesoro. ¿Cuál es la proporción hoy de recursos que la Nación envía a las provincias y cuánto se queda? La Nación retiene más del 50%
de los recursos que debieran coparticiparte en un 63%, de acuerdo a la Constitución Nacional. A ver, Entonces, esto que estás contando, vos te pones porteño, yo me pongo vamos a ver defensor de en las una provincias. semana o en 15 días cómo reaccionan los gobernadores. Tienen una oportunidad para decir al gobierno, no, con esto no. Y sobre todo Ahora están cuidar un hablando, poco a así los que vamos a ver. jubilados y jubiladas. En este momento están reunidos por Suma. Che, hablando de todo un poco, hay otro tema que hay mucho enojo, y ustedes también lo han manifestado, es, y acá lo dijo donde está sentado vos, Miguel Pichetto, el jefe del bloque de ustedes, el tema de la restricción al derecho a información. Sí, lo dijimos hoy. Mirá, primero porque no es un hecho, aparte de ser regresivo, de desconocer un consenso democrático que empezó en el gobierno de Néstor Kirchner con un decreto y tuvo su punto importante en el gobierno de Macri con una ley, digo, para pensar que hay una línea de la grieta política unida en esto del acceso a la información pública, también se da en un contexto de fondos reservados para la CIDE, que todos tenemos la plena o casi plena certeza de para qué se usan esos fondos, fundamentalmente troles, operaciones de prensa, streaming nuevos, etcétera, y también en una amenaza que el presidente hizo el domingo en la entrevista con Majul, de que hoy se lo pregunté a Francos y por suerte dijo que no había ningún proyecto al respecto, esto de que los periodistas, los trabajadores de prensa, sean personas políticamente expuestas. Sí, no lo vimos. Me tengo Es que ir a la grave pausa. eso. Me tengo que ir a la pausa. ¿Qué significaría ese disparate? Ese disparate quiere decir que te equipara a la responsabilidad de un funcionario público cuando vos no la tenés. Vos, en todo caso, tendrás que responder a la FIP. Si mi declaración jurada, yo soy responsable inscripto, Es peor, Pero una persona políticamente expuesta tiene más control. Sí. Me parece un espanto. El banco, mirá, el banco, te hago simple, el banco por vos depositas 1.000 pesos en tu caja de ahorro y sos persona políticamente expuesta, el banco está obligado a informarlo a la UIF, entre otras cosas. Es una auditoría Una forma de permanente apretarte. Dispara, de una forma de control apretar. y de Yo voy a decir esto condicionamiento. y le agradezco, muy interesante, Esteban. Esteban, no te conocía apenas que te veo, Esteban Paulón, diputado nacional del socialismo santafesino. Me hago esta pregunta y la dejo abierta. Van a decir ahora y nos vamos a la pausa, sí. El PRO, marida con Milei en economía, marida con Milei en política.